Scale Latam, el sueño latino. Canadá es el lugar ideal y una de las mejores opciones para vivir, estudiar y trabajar, debido a que brinda múltiples beneficios y facilidades para las familias. En este espacio daremos ideas, herramientas y experiencias para las personas que desean venir o que ya están aquí para que puedan tener éxito en sus proyectos. Si te interesa estudiar, empezar tu empresa, adaptarte, relacionarte o hacer networking, este podcast es para ti. Bienvenidos. Bienvenidos a un episodio más de Scale Latam, el sueño latino. Ya saben que este es un espacio donde hablamos de todo lo que tenga que ver para estudiar, trabajar y vivir en Canadá. Algunos beneficios, facilidades para las familias, bueno, muchas cosas de las que hablamos acá que son experiencias propias o hablamos también con los especialistas en diferentes temas. Uno de esos temas que ya habíamos tratado aquí en este podcast era pues cómo podían estudiar en Canadá. Y hoy vamos a hablar precisamente también de educación superior, pero ya de la parte de la financiación de esa educación superior. Y para eso estamos con Catalina Olaya, que ya es una consultora especializada precisamente en financiación de la educación superior. Y bueno, pues vamos a hablar un poco con ella para que nos cuente cómo es todo este tema de estudiar en el exterior, qué se necesita precisamente para financiar los estudios, créditos, bueno, todo esto. Así que pues Catalina, bienvenida a Scale Latam. Bueno, Mauricio, mil gracias por el espacio y por la oportunidad de poder conversar de un tema tan importante como es la financiación de los estudios en el país y en el exterior. Así que muchísimas gracias. No, a ti por tu espacio, por tu tiempo. Y bueno, Catalina, pues comencemos con alguien que quiera salir en este caso hablamos de Colombia o de cualquier país de Latinoamérica, que quiera estudiar fuera de ese país, en el exterior, puede ser aquí en Canadá, puede ser en Estados Unidos. ¿Qué es lo que tiene que hacer esa persona? Entonces, siempre sale como la idea, ¿no? Bueno, yo quiero estudiar, pero ¿cuáles son esas posibilidades que hay en el país o en los países latinos para poder estudiar en el exterior? Bueno, mira, hay muchas oportunidades para poderlo hacer y depende muchísimo de lo que tú quieras hacer, del perfil económico que tú tengas, del interés real que tú quieras alcanzar cuando quieres hacer un estudio en el exterior, es decir, hasta dónde quieres llegar. Y todo esto, como digo yo, medida las posibilidades y tomando decisiones informadas. Entonces, mira, en cuanto al tema de financiación, yo diría que lo primero que uno debe ver es realmente si lo que yo quiero hacer en el exterior, el tipo de estudios que voy a hacer, las características de esos estudios en cuanto a tiempo, en cuanto al país, en cuanto a la moneda que yo voy a manejar, en cuanto a los gastos que voy a tener, porque no solamente, obviamente, son los gastos de matrícula, el tuition que tienen, sino son todos los gastos de vida, ¿no? Entonces tú Claro, la manutención. claro, es que tú tienes ahí el tema es que gastos de vida, yo lo llamo, y me gusta esa palabra porque es la vida que tú tienes que tener. O sea, el hecho de que Ajá. tú quieras salir al exterior no es solamente cuánto vale el programa académico y mirar si yo tengo opción de beca, opción de crédito educativo, recursos propios. Vamos a hablar ahorita un poquito de cómo se arma como ese rompecabezas. Pero Sí. antes de hacer eso, uno sí debería tener muy claro el presupuesto inicial que tú deberías tener. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero hacer? Ok, yo quiero hacer un estudio de inglés en Canadá, quiero hacer un estudio técnico porque quiero validar o reconocer algunas competencias que yo tengo y Canadá es un país muy, muy especial para eso, porque a través de los college tú puedes tener el acceso a esa formación, que es una formación rápida, una formación de muy alta calidad, ¿verdad? Y que realmente te Ujú. permite salir al mercado de una manera muy rápida. ¿Qué es lo que yo quiero hacer? Si también quiero hacer, digamos, una maestría
quiero hacer un estudio de extensión, es decir, diplomados, cursos cortos, o definitivamente me voy por la línea de investigación y quiero un doctorado o un postdoctorado. Entonces, en esto de los estudios es tan variado como tú quieras, ¿verdad? Pero para mí el punto de arranque siempre será que tú sepas, que tú como estudiante, y no te estoy hablando solamente del estudiante que es todavía que está, digamos, en su etapa inicial, sino ese estudiante que ya es una persona madura, ¿verdad? Que tiene familia o que ya ha tenido un desempeño profesional en el mercado, que ya está focalizado en un área específica, sino realmente a todo estudiante tener primero la claridad de qué es lo que yo quiero hacer, cuál es el alcance que yo voy a tener y hacer primero que todo un presupuesto. Entonces, mira, si tú eres una persona que es, y aquí empieza el tema del perfil, ¿no? Si Sí, tú sí, dices, sí. mira, yo soy soltero o resulta que yo tengo familia, eso ya tiene una diferencia grandísima, ¿sí? Porque si tú eres soltero o soltera, evidentemente, si digamos, tú no tienes compromisos, digamos, familiares, pues evidentemente tus costos de vida van a ser inferiores a quien quiere viajar, ¿verdad? Porque quiere hacer un estudio que tendría que ser ya una maestría, un postdoctorado, un doctorado y tiene familia, ¿sí? Entonces, tú Claro. dices, este es mi Eso es una presupuesto diferencia grandísima, porque es que uno enorme. ya con familia tiene que empezar a pensar en dónde va a vivir y no solo eso, sino también el alimento, que no es solo para uno, sino pueden ser para dos, tres, hasta cuatro, transporte, bueno, son mil cosas que lo que tú dices, eso es aparte de obviamente para pagar el programa, porque eso es una cosa y listo, tú puedes tener el programa pago y todo, pero el resto es lo que en realidad hay que tener en cuenta. Y son diferencias grandísimas. Una persona sola que venga a ese plan, bueno, solo vengo, estudio, pero puede ser inclusive más fácil buscar vivienda, buscar a veces compartir muchas cosas, ¿no? Mira, Mauricio, por eso es que eso que tú acabas de decir y esa experiencia que hay, la hace agradable la experiencia que tú tengas, el hecho de que tú desde el principio hayas pensado a dónde quieres llegar, cuál es el Ujú. alcance y que hagas un presupuesto real. Incluso fíjate, si es una persona que, digamos, tiene compromisos, pero decidió que no se lleva a la familia, porque es que cuando tú te llevas a la familia, empieza por saber cuál es el valor del trámite de visa de dos o tres personas. ¿Sí? Claro. ¿Cuánto me valen los tiquetes aéreos? Entonces, Ujú. ahí ya empiezas a volverse, esto empieza realmente a volverse exponencial. Incluso si tú decides, por ejemplo, que tú vas a dejar tu familia en tu país de origen, ¿sí? Para irte para Estados Unidos a hacer tus estudios, eso no te exime a ti, ¿verdad? De seguir cumpliendo con todos los gastos que tiene la familia, porque la vida en ese país de origen donde tú estabas continúa diario, ¿sí? Claro. Tienen los mismos gastos, mientras que tú obviamente estás teniendo otros gastos adicionales que están afuera. Entonces, mira, todo esto yo te lo digo y estamos apenas en el primer punto, es porque uno tiene que hacer que esa experiencia que tú tengas en el exterior realmente sea una experiencia de vida muy agradable, ¿sí? Porque si tú te vas pensando en que mi familia este mes tiene dinero, pero el otro mes no lo tiene, que me vine con ellos para Canadá y resulta que se nos hace difícil el tema de alimentación, el tema básico de los servicios, el tema de la renta, pues realmente se te vuelve a ti muy difícil, ¿sí? Poder tener esa experiencia académica y lograr los objetivos que necesitas. Entonces, esto también tiene que ver, la parte financiera no es solamente con el bolsillo, que vamos a mirar ahorita el tema de cómo hacer el presupuesto y empezar a mirar qué es lo que me puede ayudar, sino tiene que ver también con la parte emocional, tiene que ver con la parte psicológica. O sea, esto es todo yo te diría que es un reto súper interesante uno poder lograr esta experiencia y seguro que tú lo puedes hacer, pero como siempre digo yo, lo que bien empieza, bien termina, ¿verdad? Entonces, este es como el primer punto que yo quisiera hablar contigo es, ¿qué quiero hacer? Listo. Cuando yo ya Ujú. tengo claro o bien que voy a hacer un estudio de inglés que van a ser 6 meses porque es un tema de perfeccionamiento, o 3 meses que es inglés de negocios, o me quiero ir a hacer un año de inmersión en determinado programa porque quiero continuar y hacer unos créditos para mis estudios de maestría o doctorado, postdoctorado. Entonces, lo primero que yo tengo que hacer es ver también cuál es la pertinencia de los estudios. Ese sería el segundo punto. ¿Por qué? Sí, Porque evidentemente tú dices, listo, yo quiero hacer mis estudios, quiero hacer algo que me ayude a seguir mejorando, obviamente, en mi calidad de vida, que profesionalmente me llene, ¿verdad? Porque la educación es algo, es una riqueza
tan grande, porque no es lo mismo que tú financiar una nevera o un carro, porque sencillamente la educación se queda para ti. ¿Sí me entiendes? Tú puedes que No, y es que uno nunca para de estudiar, en realidad uno siempre, pues, obviamente hay todo tipo de personas, pero los que queremos seguir preparándonos y obviamente buscar mejores oportunidades, pues toca estudiar. Y eso es clave lo que tú dices, depende del objetivo. Si es, obviamente mejorar el idioma, estamos, por ejemplo, en un país pues como Canadá, como Estados Unidos, pues el inglés es vital, o sea, eso es algo que toca hacerlo. Y si aparte de eso, no queremos solo el idioma, sino algo que tenga que ver con nuestra profesión de origen, de nuestro país de origen, pues y si lo vamos a hacer en otro país, o sea, igual las clases van a ser en inglés, o sea, toca estar preparados. Si ya lo tenemos de nuestro país y ya somos bilingües, bueno, pues buenísimo, ahí se adelanta una parte. Pero ya entra entonces en juego el otro programa que sí tenga que ver con su énfasis profesional, se podría decir. exactamente como tú lo has dicho. Y tú has tocado varios aspectos. Entonces vamos como a tocar cada uno de ellos o a darle relevancia en este sentido. Mira, cuando yo decido que yo voy a hacer un estudio, bien sea en un área, como decimos, de profundización o bien sea ya en un área de investigación y demás, es porque yo debo estar consciente que ese estudio, además de que me gusta, porque uno tiene que hacer en la vida lo que le gusta, Claro. tiene que ser porque realmente va a ayudarte a mejorar, ¿verdad? Tu desempeño profesional y con eso seguramente vas a obtener mejores ingresos que te van obviamente a redundar en el mejoramiento de tu vida personal, familiar, etcétera. Entonces, si ves, todo eso está atado una cosa con la otra. Tú Ujú. dijiste varias cosas ahorita que son absolutamente relevantes en esta conversación. Mira, uno de los puntos que tú dices es, bueno, yo me voy a ir para Canadá, me voy para un país de habla inglesa y es muy interesante porque uno estudia inglés en su país, digamos, de habla de español, de castellano, y cuando tú llegas a un país de habla inglesa, tú dices, Virgen Santísima, ¿sí? Es como un dicho muy colombiano, uno dice, Dios mío, o sea, Sí, sí, una sí. cosa es saber el inglés que tú dices, no, yo ya estoy preparado, y otra cosa es llegar desde el aeropuerto, ¿verdad? Y que Sí. llegues a tener una inmersión en el idioma inglés. ¿Sí? Entonces, y tú también lo decías muy claramente, y yo te lo amplío aquí un poco más. Alguien decía, el presidente de una compañía para la que yo trabajo en Costa Rica, un día me dijo una frase que a mí me quedó sonando y yo dije, tiene toda la razón. Y decía, es que español únicamente se habla en América Latina y España. Entonces, cuando él me dijo eso la primera vez, yo dije, pero únicamente, claro, Mauricio, es que si tú te das cuenta, los países de habla inglesa, ¿cuántos son frente, digamos, a los países de habla castellana? O sea, el tema es que si tú realmente quieres lograr esa evolución, sí o sí tienes que hacer digamos, manejar el idioma inglés. Mira, Sí, claro. voy a ponerte un caso clarísimo. Yo acabo de llegar de África, de trabajar en un proyecto internacional que me cambió la vida personal y profesional. Excelente. Mira, los países de África, excepto uno o dos países, todos hablan inglés. ¿Sí me entiendes? Mm, Entonces tú dices, bueno, entonces tengo África que habla todo inglés. Tengo Europa, sí, que así sean los alemanes, así sean el que habla Netherlands en toda la parte sí, de Países Bajos y demás, todos sí, entienden el inglés. Pero si tú no tienes inglés y no lo entiendes, pues evidentemente las posibilidades se van reduciendo. ¿Por qué Canadá es un país interesante? Yo tuve la oportunidad de estar en Canadá 3 meses hace muchos años haciendo un estudio de inglés y Canadá, primero que todo, es un país pues muy rico para vivir, es un país multicultural, ¿sí? Un país donde tú sientes que realmente se abren las puertas para todas las personas, pero evidentemente el manejo del inglés sí o sí y además súmale a que el tema del francés, ¿sí me entiendes? ah, Entonces, claro, ¿no? Si uno está en la provincia de Quebec, sí, tocó francés. por eso te digo, tú no tienes Bueno, los escapatoria. dos. Claro, tú no tienes escapatoria, o hablas inglés o hablas francés. Entonces, fíjate que ahí es donde uno dice la pertinencia de mis estudios, ¿sí? Ujú. Entonces, muchas personas, si de pronto tú dices, no, yo necesito hacer una maestría, pero realmente no voy a alcanzar el nivel que tiene el inglés, pues seguramente tu opción y una muy buena opción puede ser países de habla hispana. Está perfecto, ¿sí? Y si tú decides definitivamente que es Canadá,
¿sí? O un país de habla inglesa, pues obviamente tú tienes que medirte en tus proporciones, medirte en la parte económica, medirte en el tiempo que vas a tomar, ¿sí? Porque finalmente el tiempo es oro. Entonces, una cosa es que yo empiece a estudiar ya una maestría en habla hispana, que puedo arrancar de una vez, y otra cosa es que tú digas, tengo que empezar en inglés, pero primero tengo que hacer 6 meses, entonces ya no es la maestría o la especialización de un año, sino que llevas año y medio, y eso empieza a sumar en números, y empieza a sumarte en números, y empieza a impactarte en todo. Entonces, si tú ves, hemos Ujú. tocado dos temas. Primero, saber exactamente qué es lo que quieres hacer, por qué lo quieres hacer, cuál es el alcance que quieres. Segundo, cuál es la pertinencia de los estudios que yo voy a hacer. Entonces, en esa parte de la pertinencia de estudios vienen varios puntos. Entonces, primero, realmente cuál es el área que yo quiero profundizar y por qué la quiero profundizar. Ah, bueno, porque yo necesito un MBA, porque yo me muevo en el tema de negocios y necesito tener un título en mi hoja de vida que diga MBA en negocios o en tantas áreas que hay que existen como tal. Perfecto, entonces tú lo tienes claro y tienes claro que terminas ese estudio y evidentemente llegas y seguramente vas a tener un ascenso, una evaluación en tu posición en el mercado. Perfecto. O si no, tú dices, no, mire, yo mi vida es ser docente y necesito obviamente el doctorado porque yo quiero escalar más en el tema del escalafón y demás. Perfecto, entonces tú ves que vas focalizado en el tema porque la inversión que tú hagas es una inversión para toda la vida, ¿sí? Y no puedes, obviamente, tener la posibilidad de estar, digamos, probando una cosa y probando otra porque pues creo que los recursos de todos no nos dan para eso, ¿sí? Y Claro. en esta Y parte de más la cuando es en dólares. y en cualquier dólar, porque tú dices, no, pero es que el Sí, dólar canadiense es más económico, sí, pero es que es dólar. claro, Si claro. tú lo pongas es dólar. Si tú lo pones en euros, si tú lo pones en la moneda que tú quieras, siempre va a ser exponencial. Mira, Ujú. el otro tema en la pertinencia de estudios es saber en qué institución educativa yo voy a estudiar. ¿Sí? Tú sabes que no todas las universidades o todas las instituciones educativas, por más nombre que tengan, son fuertes en todas las áreas. Muchas veces tú estás buscando un área de tecnología que no es fuerte en la universidad con un renombre grandísimo que es en leyes, por ejemplo, ¿me entiendes? Entonces uno tiene que buscar una universidad que realmente se ajuste a ese perfil del programa que yo quiero, que sea reconocida en esa área, ¿sí? Y que no siempre es la misma del renombre que yo necesito. Tengo que ver, por ejemplo, temas tan importantes como el clima. ¿Sí? Tú dices, no, Canadá, yo me voy para Canadá porque es que Canadá el dólar es más económico, el nivel de vida es muy bueno, sí, y el tema del clima, ¿sí? Entonces tú tienes Sí. que tener No es lo clarísimo, mismo venirse a estudiar en pleno invierno que en otra época más tranquila. más cálida, y súmale, entonces Ajá. ahí tienes más cosas que sumar, ¿no? La ropa para invierno, porque no, la jacket que tenemos aquí no es la jacket de invierno, ni las Ajá, sí. botas que tenemos acá, entonces todo eso empieza a sumarle. Entonces tú dices, listo, entonces no me puedo ir a una parte tan, digamos, tan fría, ¿sí? Porque ya sé que voy a tener no solamente gastos, sino que el tema de salud, ¿sí? Por ejemplo, soy yo una persona que tengo antecedentes de asma y bronquitis, óyeme, yo que me voy a ir a buscar una ciudad que sea fría, 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 ¿sí? La mayor parte del año, si yo sé que mi salud se puede poner en riesgo y vuelvo con el tema de los seguros y vuelvo a no poder disfrutar esa experiencia que yo tengo. ¿Sí? Exacto. Por eso el tema de las consejerías académicas es tan importante empezar por el tema humano. ¿Sí me entiendes? Porque a veces la gente dice, no, es que yo sí puedo, yo hago, no, sí, usted tiene todas las capacidades, no lo dudo, tiene el talento, sí, pero uno tiene que aprender a medirse y sobre todo cuando está tomando decisiones de estas tan importantes y como te reitero, te lo he dicho en varias oportunidades, estas son oportunidades de vida para uno disfrutarlas, ¿sí me entiendes? Tú no puedes hacer de esto un martirio. ¿Qué pasa con mi familia? La salud, la institución no era lo que yo pensaba, el nivel de inglés que yo tengo no era y resulta que no pasé los exámenes, me toca quedarme 3 o 6 meses más porque así es esto, ¿sí me entiendes? Entonces, si yo desde el Sí, sí. principio tengo claridad sobre esto, perfecto. Entonces, ya miro la pertinencia de los estudios, que tiene que ver con el tiempo que voy a estudiar, con mi nivel de manejo del inglés o del francés, según sea el caso. Tiene que ver con el tipo, el nivel académico que yo quiera tener, si quiero una maestría, si quiero un doctorado, si quiero un postdoctorado, qué tipo de título voy a querer. Tú sabes que no todos los títulos son convalidados en todos los países, ¿sí? Entonces, hay gente que hace unas maestrías interesantísimas, durísimas, y llegas a un país de América Latina y te lo validan como un curso.
tú dices, no, pero Sí. espera un momento, entonces yo tengo que ver qué nivel de validación tienes, si efectivamente lo reconocen, porque es una inversión que estás haciendo. Entonces, fíjate que, y aquí no hemos hablado aquí no hemos hablado de un solo dólar todavía, pero todo lo que Ah, estamos haciendo es para impactar directamente en ese presupuesto que yo voy a tener y que lo pueda hacer tan real como realmente uno quisiera. pero es importante porque, pues lo que tú dices, primero que todo informarse de todo, porque pues a veces la gente arma sus planes de afán o simplemente porque le gustó el programa y ya, pero ya cuando va a otro país, pues en realidad el golpe puede ser duro, el choque pues con la cultura, con el idioma, con mil cosas. Entonces, para eso es esto y este espacio también es para eso, para informar, para que invitarlos a que si tienen de pronto esa idea en la cabeza, hombre, investiguen lo que tú estás diciendo, Cata, que es la universidad, el college, si es público, si es privado, cuánto cuesta, qué cubre, si tengo una beca, buenísimo, si, bueno, mil cosas, pero es importante averiguar todo, o asesorarse, dejarse asesorar bien, pues por los que saben de este cuento. Bueno, pues tú lo has dicho y entonces con eso que tú acabas de decir, vámonos entonces a ver ahora sí la parte del presupuesto, ¿verdad? Entonces, Ujú. claro, si tú ya tienes claro qué quieres estudiar, en dónde quieres estudiar, cuánto tiempo vas a invertir en esto posiblemente, si ya tienes el idioma inglés o si no lo tienes, si tienes 6 meses, necesitas 3 meses, no sé, lo que sea. Entonces ya tienes en dónde, ya tienes qué vas a estudiar, ya tienes el tiempo, ya sabes cuánto va a costar ese estudio y ya sabes cuál es el entorno personal y familiar que tú estás manejando, ¿sí? Entonces ya después de que tienes esta claridad, entonces viene el momento uno de sentarse y ponerle números. Entonces, aquí es donde tú dices, bueno, ¿cuál es el valor que tiene el tuition? ¿Listo? Entonces, ok, Aquí es donde uno dice, ¿me voy o me quedo? claro, y posiblemente todo tiene su tiempo, ¿sí, Mauricio? Y a veces uno Sí, dice, sí, "No, sí. es que me quiero ir ya y ya", y de pronto el ya de uno económicamente te dice, no, espere un poquito, no es que no lo vaya a hacer, es que cuando lo haga realmente esté seguro de que sí lo puede hacer. Y ahorita vamos a mirar Ajá. un tema del perfil económico que yo tengo y demás, porque muchas de los créditos y demás no se accede, pues porque tú no estás preparado, claro, porque sencillamente tú tomas una decisión y no pensaste realmente en qué necesitabas y cómo ibas a responder por esa obligación. Entonces, Ok. mira, entonces tú haces tu presupuesto y dices, listo. Entonces vamos a, si pudiéramos mirar el presupuesto, digamos, por ítems, entonces tú dices, listo, yo tengo un ítems que es el académico, ¿sí? Entonces aquí tú dices, listo, yo tengo una matrícula, ¿cuánto vale mi matrícula? ¿Es semestral? ¿Es trimestral? ¿Es anual? Es por el año y medio que me dure, entonces tener claridad sobre eso. Entonces, listo, yo tengo que pagar, no sé, tengo que pagar 40.000, $50.000, perfecto. A esto tengo que sumarle todo lo que es el seguro estudiantil que yo tengo que tener, suma ese pedacito. Hay unos fees administrativos que tengo que tener. Entonces, por eso la asesoría de la institución educativa es muy importante, porque ellos finalmente le dicen, mire, usted tiene que pagar por ese programa que dura año y medio, usted va a pagar $150.000. Listo. Usted coloque los 150.000. Vamos a mirar cómo se va a pagar eso. Luego tienes una parte que es el tema de los gastos de vida, ¿sí? Los gastos como tal. Entonces ahí tú empiezas, listo, ¿dónde me voy a quedar yo? O sea, me voy a quedar en una casa de familia, me voy a quedar en las residencias de las instituciones educativas, me voy a quedar en un apartamento donde rentamos varias personas y entonces en varias habitaciones nos quedamos. Bueno, aquí hay tantas formas como tú digas, listo, entonces yo tomo esta y en la que tú te sientas bien, ¿no? Porque no Claro. es lo más costoso es lo mejor, ni tampoco lo más económico es lo más cómodo. Pero bueno, tú dices, listo, este es el alojamiento. Listo, mi comida, mi alimentación, ¿sí? Es que yo desayuno, Ujú. yo almuerzo y yo ceno, ¿sí? Y no puedo empezar a jugar con eso porque afecta a la salud y entonces ya también se me afecta todo mi plan. Entonces dice, listo, entonces cuál es mi plan de comidas, ¿no? Así literalmente se llama. Entonces, mi plan de comidas son 3 comidas o 2 comidas que normalmente tienes en Canadá, que está el desayuno, está el almuerzo y la cena ya te la ajustas y demás. ¿Cuánto vale ese adicional? Y ser muy realistas, ¿sí? Porque de nada sirve que uno se engañe y diga, no, es que no, yo solo obviamente voy a comer 2 veces al día y entonces ya el resto lo miro. No, eso no funciona así. Listo, entonces ya Sí, sí, sabes sí. dónde vas a dormir, ya sabes qué vas a comer. Ok, necesito transporte,
Entonces, o me quedo cerca para que yo pueda caminar. No puedo estar tan lejos cuando está en invierno porque el invierno no es lo mismo que caminar el verano. Entonces, Claro. necesito o no transporte. ¿Hay transporte público o no hay transporte público? ¿Puedo irme en bicicleta o no? Que Canadá es fascinante porque casi la mayoría de estudiantes andaban en bicicleta porque eso se mueve mucho ese mercado, ¿no? La vende uno y el otro la compra, la renta, porque pues es la manera de bajar gastos. Pero entonces tengo mi transporte. Entonces, si te das cuenta, tú dices, listo, ya tengo los estudios, ya tengo dónde vivir, ya tengo cómo alimentarme, ya tengo cómo transportarme. Ok, ¿qué otros gastos voy a tener? Necesito el seguro médico. ¿Sí? Entonces, ok, ¿cuánto me vale ese seguro médico? Y ahí tampoco no puedes escatimar en gastos, porque cuando se necesite, ¿verdad? Ahí es cuando uno dice, Dios mío, estoy en dólares. Mira, hay Ujú. o sea, los gastos médicos y los gastos legales en dólares, eso es como si, no sé, eso sí es un tormento como tal. Sí, es de lo más Entonces, caro y pues claro, ojalá entonces, uno nunca lo llegara a necesitar, pero pues sí, o llegado sea, el caso hay que tener eso ahí hay que pendiente. tenerlo. Hay que tenerlo porque no vaya a ser que, como decimos nosotros, te juegues a que no y resulta que lo necesites y ahí está el tema. Entonces, ahí sí Sí, te das cuenta, ya tienes un presupuesto real. Claro, quizás tú decías, yo creo que con $100,000 me voy y perfectamente ya vas en $200,000. Perfectamente. Un estudio de estos te puede ir costando estos y te estoy hablando en dólares. Listo, entonces yo ya hice todo mi presupuesto. No sé si necesito un tema médico, ¿sí? Si necesito algunos medicamentos, si tengo que comprarlos allá, porque eso es costoso. En cualquier otro país que no sea el de uno, todo es costoso y que encuentre lo mismo. Entonces tengo unos medicamentos, todas esas cosas especiales. El vestuario, ¿sí? Entonces, ok, si estoy en verano, cuando sube el tema a 36 grados centígrados, pues maravilloso. Y cuando está bajando, ¿sí? Que baja -10, -20, -30, como el año pasado, que fue una cosa salvaje en toda la parte de Canadá, el norte de sí. Estados Unidos. Entonces, necesito mis prendas de vestir, entonces necesito para esto. Y hay un rubro que también tienes que tener previsto siempre, y es ese tema de vida social. ¿Sí? Tú tienes que tener un dinero para comprarte algo que te haga sentir bien, para ir al cine, para ir a caminar, para ir a comerte un helado, etcétera. Todo eso hay que preverlo, ¿sí? Porque Una tú, cervecita, alguna cosa. bueno, tú lo acabas de decir, pero sí, es decir, no, es lo que te guste a ti, ¿me entiendes? Porque eso Claro. hace parte de la vida. Es que tú realmente lo que estás haciendo es vivir en el exterior. Y quienes hemos tenido esa oportunidad es que realmente uno tiene que vivir y cuando uno empieza a vivir empieza a tener todos estos gastos. Entonces, si tú pudieras hacer un presupuesto en ese sentido, la parte académica, la parte de mis gastos digamos, de vida como tal, parte médica, parte de vestuario y otros en donde está toda la parte social, la parte de diversión y demás. Listo, si tú haces ese presupuesto realmente muy juicioso, tú ahí te vas a dar cuenta y ahí es donde tú empiezas a ver, oiga, es que yo me fui para Boston y es que Boston es costoso, ¿cierto? Si yo me voy para Toronto, es que es la capital, es que es costosa, ¿por qué no busco una ciudad que sea más económica, con una institución que sea de muy alta calidad y que tenga unos costos más bajos? ¿Sí ves cómo empieza uno a empezar a hacer ingeniería financiera? Entonces uno Claro, dice, sí. venga, entonces tengo un presupuesto que si me voy para Toronto me vale 300,000, te estoy dando costos, no sé, los invento, pero es para tener una idea. Pero si me voy para una ciudad que sea intermedia, me vale 250, 270, y ahí ya empiezas a tener como posibilidades. Normalmente lo ideal es que tú aplicaras por lo menos a unas 2 o 3 instituciones mínimo para que tengas varias opciones, ¿no? Para que no te quedes en la última posibilidad. Entonces, cuando ya tienes ese presupuesto, después de que has hecho eso, entonces venimos a ver la parte de financiación. Entonces, aquí sí ya entramos al tema de cómo voy a pagar yo ese sueño que tengo para que sea alcanzable y realmente lo pueda disfrutar. Para no desistir. Sí, 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 pero esta es la vida real y esto no te toma un Sí, día ni te claro. toma Además uno 2 no va a días. tener todo ese dinero en el bolsillo. Bueno, puede que sí alguien lo tenga, pero no, no es la mayoría de los que tienen Exactamente. Y si tú esto. hiciste un ejercicio juicioso, realmente juicioso de tener en cuenta todos esos aspectos que hemos dicho, seguramente vas a tener realmente te vas a acercar muchísimo a lo que es un presupuesto real y a saber realmente en qué momento es que tú puedes hacer las cosas. Entonces viene el momento en que uno dice, listo, necesito $200,000. ¿Cómo voy Ajá. a pagar eso, verdad?
Entonces, es donde viene todo el tema y aquí es donde, esto es para mí un tema de un ajedrez y al mismo tiempo es como un rompecabezas, ¿verdad? Entonces tú dices, listo, ¿cuánto tengo yo? ¿Sí? Entonces, ok, yo tengo el 20%, el 10%, el 50%, no sé, lo que tú tengas. ¿Cuánto puedo de lo que yo tengo disponer para esos estudios? Porque si yo tengo mi familia acá, pues obviamente eso te cambia, ¿no? Tú no te puedes ir y dejar a tu familia desprotegida. Y si me voy a llevar a mi familia, pues obviamente tengo que prever qué pasa con eso. Entonces tú dices, listo, de todo ese panorama yo tengo el 10%, el 15, el 20, 25, lo que tú tengas. Entonces, pero me hace falta el restante, ¿verdad? El 50, el 60, el 70, como lo quieras colocar. Entonces, Sí. aquí vienen dos opciones muy interesantes. Es o tengo una beca o pido un crédito educativo. ¿Sí? Entonces, cuando tú vas con el tema de becas, todas las becas tienen un tema de, digamos, un tema de reconocimiento, porque es un tema profesional, es un tema deportivo, es un tema de muchas cosas que puede tener y obviamente aplicar esas becas es absolutamente real. Las instituciones educativas tienen muchísimos programas de becas. Lo que pasa es que uno cuando está buscando la institución no tiene que saber, lo primero es si hay becas, no hay becas, ¿puedo aplicar o no? Sí, sí puedo aplicar, pero de 100 estudiantes se la gana uno. Entonces, uno dice, ok, tal vez por ahí no es, digamos, no me puedo enfocar totalmente ahí porque seguramente no la voy a tener. Entonces, lo primero es mirar si tengo o no la opción de solicitar una beca. No es solamente si la institución tiene becas, sino qué opción tengo yo de pedir esas becas, ¿sí? Porque muchas veces las becas para extranjeros, pues obviamente sí las hay, pero no son ilimitadas y no tienen una cobertura muy grande. ¿Sí? Y uno como en todo ejercicio financiero, Mauricio, que uno hace para lo que sea, uno tiene que pensar con el sombrero negro, ¿sí? Más bien llevarse sorpresas positivas es chévere, ¿no? Pero no pensar desde el principio en que yo voy, tengo esta plata, luego me gano la beca y luego me pongo el crédito y ya voy y compro los tiquetes que era lo más costoso. Y no, pero espere, o sea, eso es lo último que realmente uno tiene que hacer, ¿sí? Obviamente, Claro. hablamos en el presupuesto el tema, bueno, hablamos de transporte, el transporte local y el transporte internacional. Entonces, espere un poquito. Entonces, usted tiene este dinero, vamos a aplicar entonces a una beca. ¿Qué posibilidad tiene de aplicar a las becas? ¿Cuántas becas hay para estudiantes extranjeros? ¿Cuántos extranjeros recibe esa institución educativa y cuántos de ellos obtienen becas? ¿Cuáles son los méritos y cuánto tiempo se necesita para aplicar a las becas? Entonces, cuando tú ya dices, mire, yo sí tengo la opción de aplicar una beca y esa beca puede ser del 10 o el 15%, pero absolutamente real, Mauricio, sin colocar globos en el aire, ¿sí? Tú Sí. dices, listo, ¿no? Yo sí podría aplicar esa beca y es más, tengo que empezar a aplicar en el mes de octubre, entonces primero yo aplico a la beca, voy haciendo todo esto y cuando tenga la beca, ya sé que entre mis recursos personales y la beca ajusté el 50% o el 60%. Ah, bueno, eso ya es real. Luego viene el tema Claro, son definitivo. ayuditas que toca buscar. O sea, esta es la importancia en serio de investigar todo, de preguntar bien, de mirar esas, escribir a las instituciones, porque es que a veces uno se queda con lo que está en la página web y ya. Y a veces sacan, que eso lo he visto acá en Canadá, inclusive cuando estuve mirando opciones desde Colombia, que habían becas que destinadas directamente a latinos, o sea, era a ciertos países específicos. Y bueno, pues digamos que sí salen opciones, la cuestión es estar pendientes, estar ahí investigando, estar informado de todo, pues de todo lo que uno en realidad quiere. Pero Mauricio, eso que dices es muy importante y eso no se hace de la noche a la mañana. O sea, esto significa que yo necesito un plan, ¿sí? Es como un plan Ujú. de vida. O sea, uno no puede decir arranco, hoy estamos en agosto, en octubre me voy. Ah, bueno, si tienes toda la plata, pues no estaríamos aquí hablando de esto, ¿verdad? Pero Claro, posiblemente el plan de irse no toma menos de un año porque tú necesitas obviamente planear, ¿sí? Entonces tengo que ver qué becas tiene, cuándo se aplican esas becas, buscar las mejores instituciones. Por eso yo te decía y te insistía que el segundo punto, después de mirar realmente yo qué quiero hacer y por qué quiero hacer, es a dónde voy a hacerlo, qué voy a hacer. O sea, a dónde voy a llegar, qué institución, lo que te digo, la localización geográfica, si tiene becas, qué tipo de estudio es, si es reconocido ese estudio, es decir, todo lo que hay detrás de eso antes de siquiera pensar en, en comprar un tiquete aéreo.
Entonces, Sí, después de que tú tienes esto, entonces tú dices, listo, ya, ahora sí ya sé que me está haciendo falta el 50% de los recursos. Entonces viene el tema del crédito educativo. Entonces, mira, para entrar en el tema del crédito, yo te podría decir que con mucha claridad que el tema de la financiación y el crédito educativo como tal es uno de los mecanismos más efectivos realmente para que una persona pueda alcanzar ese sueño de realizar sus estudios en donde quiera hacerlos, en su país de origen o en el exterior, pero realmente el crédito educativo es el mecanismo con la más alta rentabilidad social y financiera que tiene un país. Esa frase es de Gabriel Betancourt Mejía, considerado el padre del crédito educativo en el mundo, un colombiano que le dio vida a la primera institución de crédito educativo conocida en el mundo, que es el Instituto Colombiano de Estudios Técnicos, de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior, ICETEX. Y de ahí, pues, obviamente nacen todas las otras instituciones que conocemos en financiación de la educación superior. Entonces, el tema del crédito educativo es un tema que lleva muchísimos años en desarrollo y que siempre está apuntando realmente a que las personas puedan hacer realidad ese sueño, pero que lo hagan de la mejor manera y otra vez tomando decisiones informadas. Entonces, claro. dicho lo anterior, quiero contarte cuál es, digamos, el panorama en financiación. Entonces, lo primero es, normalmente en crédito educativo hay que mirar cuáles son las condiciones de los créditos, ¿sí? Entonces, uno debe mirar cuál es el plazo, cuál es el monto máximo, cuál es la tasa de interés y en cuánto me va a quedar la cuota que yo voy a tener. Normalmente cuando tú te vas a viajar al exterior, no hay, excepto instituciones como el ICETEX, en plazos a largo plazo, en algunos de los casos, en donde tú te vas y estudias, terminas, regresas y pagas. Eso es lo que se llama un crédito a largo plazo, ¿sí? Ajá. Entonces tú obviamente estás tranquilo de que tú te fuiste, tú llegas, seguramente continúas con tu trabajo y vas pagando, digamos, ese es el mejor de los escenarios. Pero normalmente las posibilidades de este tipo de créditos son muy pocas, ¿sí? Normalmente uno encuentra créditos a corto y a mediano plazo. El crédito a corto plazo, pues es evidentemente el que tú tienes que empezar a pagar al mes de que tú tienes la financiación. Entonces muchos estudiantes dicen, no, pero ¿cómo voy a empezar a pagar al mes si es que yo al mes hasta ahora me estoy yendo y demás? Ese es el reto del crédito educativo. Por eso es que el crédito educativo llega a complementar los recursos que te hagan falta, ¿sí? Y por eso en toda esa planeación que hemos hecho, uno tiene que tener claro que el crédito tengo que pagarlo y hará parte de mi presupuesto la cuota que yo tenga que pagar del crédito, dependiendo la modalidad que yo tenga, ¿sí? Si de pronto conseguí una modalidad que es mediano plazo, donde yo pago una porción durante el periodo de estudios y otra porción cuando termino, digamos, esa sería también una posibilidad de respirar y estar más tranquilo mientras estás realizando tus estudios. Entonces, si tú ves, tienes modalidades a largo plazo, a mediano plazo o a corto plazo. Y a corto plazo, claro. ¿De qué depende que tú escojas una u otra? Pues obviamente de realmente la capacidad que tú tengas para pagar esto. Eso es lo primero que tú deberías mirar, cuáles son las condiciones que tienen las diferentes fuentes de financiación. Entonces hay fuentes privadas, hay fuentes públicas. Entonces, de acuerdo con cada uno de los países, pues tú encuentras diferentes opciones. Pero otra vez, tomar decisiones informadas. Después de que tú miras Ajá. las condiciones del crédito, tú dices, perfecto, este crédito es el que se me ajusta, me prestan hasta el valor que yo necesito, está perfecto. Entonces viene el otro gran reto y es el tema de que me reciban la solicitud y me hagan un análisis donde el crédito pueda ser favorable. Porque el hecho de que a mí las condiciones me vayan bien no significa que yo voy a tener la financiación. Entonces, aquí viene otro tema importante y es, hay que tener en cuenta qué se necesita para que tú seas sujeto de crédito educativo para ese tipo de estudios en el exterior. Ese ya Y es otro perfil, ¿no? O sea, ya claro, hablamos ahorita del perfil del estudiante como tal, y este ya sería como un perfil para acceder a ese crédito, ¿no? exactamente. Entonces, aquí es muy importante que uno también sea muy honesto, ¿verdad? Y uno diga, venga, yo sí tengo el perfil para pedir ese crédito, ¿sí? Y es muy Ujú. posible que lo pueda tener y que me beneficie de tasas de interés que sean bajas y demás. Qué interesante que pueda ser así. Pero como te digo, cuando uno está haciendo ingeniería financiera, uno siempre tiene que ser muy realista. Y poner los pies en el suelo a veces no es tan sencillo, sobre todo cuando uno tiene un sueño y una expectativa de estas, ¿sí? Entonces, mira, es muy interesante ver.
Y lo que te voy a decir no estamos descubriendo el agua tibia nosotros acá, ¿sí? Ok, Nosotros lo que estamos haciendo es la misma operación de crédito que tú haces en un país como Colombia, en un país, cualquier país de América Latina, que hacen en Estados Unidos, en Norteamérica como tal, que hacen en África, que hacen en Europa y demás. Un análisis de crédito pasa por mirarte primero qué calificación tienes tú en el sistema financiero. ¿Sí? Si tú tienes una calificación que es negativa en el buro de crédito, pues evidentemente tú no vas a ser sujeto de este crédito ni de otros, ¿sí? Porque es lo primero que se mira en una institución financiera, ¿sí? Segundo, que tengas capacidad de endeudamiento. Entonces, ¿cuál es el gran reto que enfrentan las personas que quieren estudiar en el exterior? Dice, venga, pero ¿cuál es mi capacidad de endeudamiento si es que yo me voy a ir del país? O sea, yo voy a dejar de generar ingresos. Entonces, básicamente mi capacidad de endeudamiento es cero. claro. Entonces, es cuando las instituciones dicen, no, mire, nosotros sí le podemos prestar, nosotros creemos en todo esto, pero usted necesita un codeudor o dos codeudores Ujú. dependiendo de la institución. Y entonces se vuelve un gran reto porque quién realmente te sirve a ti como codeudor con todo este perfil. Entonces seguramente lo van a hacer las personas que son mucho más cercanas a ti, que confían en todo eso. Entonces, si tú te das cuenta, esto ya no se vuelve un plan solamente tuyo, sino que se vuelve un plan de la gente más cercana y del grupo familiar que tú tienes. ¿Sí? Porque el crédito Claro. educativo Sí, es no cualquiera va a sacar, no es cualquier cantidad de dinero, ¿no? No toma mi es, firma y hablamos en un sí. año y medio cuando regreses. No, es que realmente la vida real no es esa. Entonces, mira, yo llevo más de 25 años trabajando con crédito educativo y con diferentes mecanismos de financiación. Como te decía, en todo el continente americano conociéndolos y bueno, teniendo la grata oportunidad de trabajar esto en África. Y lo que te estoy diciendo es lo básico que uno tiene que revisar. Es lo mínimo que uno tiene que tener claro. Entonces, ok, si yo me voy, no tengo capacidad de endeudamiento, entonces voy a tener que conseguir una o dos personas dependiendo el monto, ¿verdad? Que me estén Ujú. entregando para yo poder solventar esa deuda. Listo, entonces ya sé, necesito unos deudores, ¿quién me va a ayudar? Listo, seguro lo consigues porque es un tema de que uno sí hace realidad las cosas. Entonces, tengo capacidad de endeudamiento que no estén reportados en el buro de crédito. Y algo muy importante, obviamente que se deriva del análisis de capacidad de pago, es que yo realmente tenga una cuota que se acomode a lo que, a la vida real que yo tengo, ¿me entiendes? O sea, tú no puedes tener una cuota que supere un porcentaje donde realmente tú no vas a alcanzar a pagar, ¿sí? Normalmente tú deberías endeudarte no más o tener una capacidad de pago más bien que no supere el 30% de los ingresos que tú tienes, ¿sí? Pero eso normalmente no nos pasa, porque nosotros estamos muy endeudados, buscamos el sistema financiero, pues obviamente para seguir construyendo y seguir creciendo, ¿sí? Entonces uno tiene que ser muy consciente de si yo voy a poder pagar la cuota, de cuál es la tasa de interés que tengo. Y mira que muchas veces la gente, y nos pasa a todos, uno no pregunta en el banco, tú no llegas a preguntar directamente cuál es la tasa de interés y hacer comparación. ¿Cuál es la pregunta que tú le haces, Mauricio, cuando vas a pedir un crédito? Uy, no, es que yo cuando estoy en esas tengo muchas preguntas, Dios mío, yo, Pero hay una ¿cuánto? pregunta clave que uno hace, es ¿en cuánto me queda la cuota? Sí, la cuota, ¿cuánto tengo que pagar? Sí, tú ¿Cuántos finalmente, meses? ¿Cuánto me queda la cuota? No, mejor dicho. No. sí, mira, la gente normalmente la tasa de interés le dicen, sí, es la tasa de interés tanto más el no sé cuánto. La gente, mira, de verdad, por experiencia lo hacemos nosotros. O sea, uno ni siquiera mira, la gente no pregunta la tasa. ¿Qué es lo que le interesa a uno? La cuota. Y que uno Sí, puede sí, sí. pagar esa cuota, ¿sí? Entonces, fíjate que es una mezcla de todo de poder ver las condiciones del crédito. Si yo soy sujeto de crédito, porque no estoy reportado en un buro de crédito, porque tengo capacidad de endeudamiento, porque tengo las personas que me pueden servir de respaldo, ¿sí? De codeudor, de aval para ese crédito como tal, para yo poder tener esa financiación y poder completar ese rompecabezas que yo te decía. Entonces el rompecabezas se completa cuando tú dices, yo tengo una parte de recursos propios, puedo conseguir una beca que la conseguí y también puedo tener un crédito educativo. Entonces tú, si te das cuenta, completaste un rompecabezas muy bien hecho que te va a permitir realmente realizar una experiencia profesional y no solamente profesional, es que es una experiencia de vida.
¿sí? Poder Claro. ir al exterior y poder estudiar. Entonces, que lo hagas de la mejor manera. Y yo digo que es como un ajedrez porque tú vas moviendo una figura y esta mueve la otra y demás hasta que uno finalmente lo logra. Yo estoy convencida que cuando uno quiere algo, Mauricio, uno lo logra. Lo que pasa es que uno tiene que quitarse esa venda de los ojos que a veces uno mismo se coloca, porque uno a veces se ciega a las cosas, ¿no? Uno a veces dice, no, yo sí puedo y entonces uno arranca y demás, y está bien, pero hay que hacer un tema con planeación, con muy buena información y tomar decisiones con base en la vida real. Yo creo que si uno tiene una combinación de esas, realmente tú haces cualquier experiencia. Y así lo hemos hecho todos, ¿no? A veces uno dice, bueno, aquí tocó tomar el riesgo, pero tomó un riesgo que es bueno y uno sigue adelante. Ese es como el camino en todo el tema Ujú. de financiación, pero fíjate que el crédito educativo, que es esa excelente herramienta, es como responde realmente al ejercicio que yo como persona ya he hecho desde el momento en que decidí que quiero tener esa experiencia académica en un país como Canadá o como cualquier otro país en el exterior. Digamos para los que nos están escuchando que podrías darles algunos tips pues que ellos puedan tener en cuenta al momento de aplicar algún crédito educativo, porque puede que ya tengan obviamente organizado el programa, lo que hablábamos al principio, ya saben qué quieren estudiar, dónde, cuánto tiempo, ya saben cuánto les va a costar en realidad, pero ya al momento de decir, bueno, listo, voy a aplicar este crédito educativo aquí o en tal entidad, bueno, y qué recomiendas tú? ¿O da igual que sea privada, pública, un banco, alguna institución? No sé, ¿qué tips pues, tú puedes dar a nuestros oyentes? Mira, Mauricio, yo creo que para todos nosotros es importante primero conocer cuáles son las condiciones del crédito, ¿sí? Porque ahí sí uno realmente debería hacer una tabla de comparación, ¿no? Entonces, esta institución no importa tanto si sea pública o privada, ¿verdad? Obviamente uno entendería que una institución pública pues siempre te va a dar mejores beneficios que una privada, pero a veces una pública no te da todo el dinero que necesitas como si una privada. ¿Sí? Entonces te puede dejar colgando y necesitas un poquito más de otra fuente. Entonces, mira, yo diría que los tips son, primero, conocer cuáles son las condiciones del crédito. Y cuando hablo de condiciones, estoy hablando de cuál es el monto máximo que me están dando, cuál es la tasa de interés, cuál es el plazo y cuáles son los requisitos. ¿Sí? Si yo tengo Ujú. claridad sobre ese tipo de crédito, entonces yo digo, ok, viene el segundo tip, si es tome la mejor decisión informada para que pueda presentar una solicitud de crédito. Segundo, en ese tema de esa decisión informada para presentar una solicitud de crédito es realmente mirar eh, si la calificación del buró de crédito que tú tienes es buena o no es buena. Y eso solamente lo sabe la persona que está aplicando. Muy rara vez un asesor de un banco te va a decir, bueno, ¿y usted cuál ha sido su experiencia crediticia? ¿Tú qué crees que le dice todos los clientes a un asesor comercial? Pues que es buena, ¿sí? Sí, no. Nadie ¿cómo es que Uno dicen? no va a Nadie decir, le no, va es que yo soy pésimo, en todo el tiempo me están llamando de Atacrédito a cobrar, no pago a... mis deudas, no. Y Así usted, nunca le prestan ¿no? nada. Y tú pones de referencia a tu mamá. No, es en serio, es que esta es la vida real, porque es que todos vivimos en este mundo de poder hacer las cosas realidad de alguna manera. O sea, es que esta es la vida real, Mauricio. Entonces, piensa Sí, primero, entonces, segundo, o sea, yo realmente soy sujeto de crédito, ¿sí? ¿Cómo está mi calificación? Eso solamente lo sabe uno, cada quien lo sabe, cómo está su calificación en los buros de crédito. Segundo, realmente si voy a tener capacidad de pago, ¿sí? Para poder asumir esa deuda, ¿sí? Tercero, si realmente tengo personas que me puedan servir de codeudores, de fiadores, como lo quieras llamar, de respaldo, sí. que realmente me puedan acompañar en esa experiencia. Entonces son como tres tips fundamentales. Mira las condiciones de crédito, mira si eres sujeto de crédito como tal y mira si tienes personas que puedan ser un respaldo financiero para ti para que te den ese soporte que tú necesitas. Bueno, pues algo muy importante porque todo esto hay que tener en cuenta y esa es la importancia en serio de la información, de investigar, de hablar con las personas que son, porque es que a veces, y todas las experiencias son diferentes, Cata, porque a veces uno escucha, ah, a esta persona le fue bien, a esta no, o mejor no haga esto. No, o sea, simplemente es asesorarse bien, o sea, con quien debe ser.
Y yo pienso también que hay programas que inclusive le pueden ayudar a uno, porque, por ejemplo, aquí en Canadá hay varios programas que dan un permiso postgraduación que pueden trabajar, ¿sí? Después de que acaban su programa, inclusive antes, cuando dan el permiso ya de la visa de estudio, le dan un part-time de que puedan trabajar, no el tiempo completo, que son las 40 horas, sino pueden trabajar 20 horas al mismo tiempo que están estudiando. Entonces, ahí digamos que es una ayuda también económica, porque si consiguen su trabajo que se consigue, o sea, lo bueno de unos países como este, como Canadá, es que hay muchas opciones laborales, entonces pueden estudiar, pueden tener turnos de algún trabajo en organizar su horario. Y es una ayudita, ¿no? Que puede ayudita para, bien sea para lo de la vivienda, para la alimentación, ya como que ir liberando esa cuota pues del crédito que obtuvieron. Pero hay que tener en cuenta eso también, inclusive, Cata, que puedan buscar como otros recursos ahí ayudándonos. Además, los latinos somos muy, digamos, recursivos con todo esto, que podemos buscar algunas soluciones alternas, ¿no? Mira, esencial todo lo que tú dices por eso. Primero, el espíritu que tenemos todos los latinos. O sea, yo te digo la verdad, donde hay un latino, está trabajando, está haciendo las cosas bien. Nosotros hacemos posible lo que algunas personas dicen, esto es imposible, somos buenos, somos gente hecha para adelante, como decimos nosotros, ¿no? Ujú. Entonces, ese espíritu que tenemos obviamente nos ayuda muchísimo. Y en lo que tú estabas diciendo de, digamos, si Canadá te deja trabajar un part-time, un tiempo parcial, ahí es muy importante también que a veces la gente dice, no, yo me voy porque es que yo ya puedo trabajar y yo con eso pago a veces. Tampoco es así, Mauricio. Tú sabes que una persona llega y mientras se ubica, ¿cuánto tiempo pasa? No, no va a ser de la noche a la mañana, Lo pero hay que logra, pero dedicarle ¿cuánto tiempo pasa realmente? ¿Uno, 2 meses? mínimo uno. Exacto, entonces fíjate que eso es muy importante que uno tenga en cuenta. ¿Y yo por qué tengo que caer en la cuenta de esto? Porque es que a veces cuando uno está haciendo cuentas, lo llevamos así en Colombia, uno hace cuentas alegres. Y uno dice, Ujú. "No, con lo que yo llegue, entonces yo ya empiezo a pagar la primera cuota del crédito". Resulta que la primera cuota del crédito te está llegando cuando realmente tú hasta ahora estás llegando allá, ¿sí? Entonces, tú tienes que Claro. tener claro que ese primer mes tiene que estar financiado completamente en ese presupuesto que hicimos. Ya el segundo mes tú empiezas a acomodarte y uno al tercer mes ya empieza a caminar diferente, ¿no? No dice, listo, esto ya fue así, lo hice posible, le pones todo el espíritu, le pones toda la buena vibra que tienes y seguro que lo logras. Pero digamos que este espacio que hemos tenido, Mauricio, es para que la gente no vaya a desistir, ¿no? No, esto está muy largo, tengo que tomar mucho tiempo. No, es para que realmente tú tengas claro qué es lo que necesitas para que esa experiencia de vida que estás teniendo, porque es que esa experiencia es demasiado maravillosa, es muy linda uno poderse ir a vivir a otro país, poder estudiar lo que quieres y después poder evidenciar y replicar todo eso que has vivido en tu núcleo familiar y que todos puedan crecer y que todos puedan seguir en ese camino. Esa es la vida bonita, ¿me entiendes? Pero para llegar allá y por la experiencia que tenemos muchos y que tiene mucha gente, pues hombre, hagamos un buen proceso de planeación para que realmente las cosas nos salgan bien. Ahora, también es cierto que no todo lo que uno planea se cumple, no, es cierto, por eso uno lo llama presupuesto, ¿verdad? Y al frente le pone una columna que se llama ejecutado y después le Sí. pone una tercera columna que dice cuál es la desviación que uno tuvo, ¿no? Me gasté más o me gasté menos, etcétera, porque todo es un presupuesto, es planear, no es perfecto, nada es perfecto, pero de lo que se trata este espacio es de que la gente piense, oiga, me faltaba este punto, este punto está interesante, no, este punto yo lo tengo porque, por ejemplo, allá vive mi tía o vive alguien, entonces el alojamiento tengo que pagarlo. La idea es que tú puedas desde acá como ver toda una radiografía de qué hay acá, ¿sí? Ver muchos elementos y tomar las mejores decisiones. De eso se trata este espacio. Exacto, tú lo has dicho, eso es simplemente organización y son decisiones que no se toman a la ligera, pues ya, sino nada, listo, yo quiero hacer eso, tengo mi objetivo, pero pues ojalá lo haga el próximo año, entonces bueno, va a tener un año para planear, buscar eso, los programas tampoco es que salgan inmediatamente, hay algunos programas que están copados porque pues la gente está ahí saliendo a estudiar, entonces, ahí dice, no, por ejemplo, en estas a veces temporadas ya no hay cupos, quedan a veces
como en ciertas listas de espera, entonces por eso es que hay que hacerlo con tiempo y todas estas decisiones son así organizadas, inclusive lo del crédito, o sea, para todo se necesita tiempo, entonces no tomen las cosas a la ligera, relájense un poco, pero tomen decisiones acertadas, informándose, organizándose, investigando, yendo, hablando con la gente que sabe, como Catalina en este caso, así que simplemente esto que hemos hablado en realidad es muy importante pues para todo el que quiera irse a estudiar al exterior, si está en sus países latinos, que quieran irse para Norteamérica. Nos enfocamos en este caso pues porque estamos hablando principalmente de Canadá, pero puede ser Estados Unidos, puede ser lo que tú decías, países de Europa, de África, cualquier lugar que sea estudios en el extranjero que van a ser estudiantes internacionales. Entonces, definitivamente son estas tips que nos das, Cata, son muy importantes para tenerlos en cuenta. No sé si tengas algo que se te quede por ahí en el tintero ya para ir cerrando esta bonita conversación. Bueno, no, a mí me encantaría cerrarla con un tema de que, de que realmente uno debe cumplir sus sueños, ¿sí? Uno debe cumplir sus expectativas, no puedes detenerte ante ninguna circunstancia que tú digas, esta es medio difícil, no, uno siempre debe encontrar el camino, ¿verdad? Por donde llegar a la meta, ¿sí? Es que eso es lo más bonito, es encontrar los caminos. Uno quizás dice, no, yo quiero el camino A, pero resulta que el camino A no siempre es el que me lleva allá. Chévere si te llevo de un solo, pues qué bueno. Pero si encuentras el camino B y en la mitad de ese camino B encuentras otro camino, yo creo que eso es lo emocionante de la vida, ¿no? Que tú todos los días vas construyendo, pero tienes un objetivo y tú dices, no, yo quiero conseguir esa meta y seguro que la consigues. El tema es hacerlo de la mejor manera, el tema es, como decías tú, conociendo experiencias, dejándote asesorar de la gente que realmente sabe, obviamente buenos tips que te sirvan a ti y hacer posible eso que realmente tú quieres hacer. Yo creo que eso es de las cosas más lindas que uno puede tener, poder cumplir un objetivo y hacerlo de la mejor manera. Nadie dijo que iba a ser fácil, pero tampoco es imposible. Lo importante es que realmente tengamos ese espíritu para poder hacer las cosas. Muy cierto. Sabias palabras, Cata, eso es muy cierto. Y nada, en serio, o sea, todos los sueños se pueden cumplir. Si tienen el sueño de estudiar afuera, pues simple, eso se puede hacer. O sea, todo es posible si les sirve el hecho de irse a estudiar y para después trabajar en un país como este, pues qué mejor aún. Imagínate aplicando su conocimiento, aplicando su inglés, aplicando el tema de su especialización ya en un trabajo especializado, bueno, ahí sí ya estamos hablando de que puede entrarle un buen sueldito, que va a pagar su crédito, que va a tener un buen nivel de vida. Son cosas que ya toca empezar a pensar también en el futuro, no solo educativo, sino como hablábamos al principio, todo tiene que ver con el nivel de vida, ¿no? Con todo eso, si se quiere volver para su país y aplicar esto también, dejar ese granito de arena, bueno, para todo sirve definitivamente, el estudio siempre va a ser algo pues tan importante que por eso yo siempre he dicho que uno nunca termina de estudiar, ¿no? Uno aprende y aprende y todo pues en última le va a servir para la vida. Mira que hay algo que tú acabas de decir y es algo que estaba pensando también en este tema de cómo, digamos, cerramos este espacio por hoy. Y es un tema de esa responsabilidad social que uno tiene como ser humano, ¿sí? No Ujú. todos tienen la oportunidad de hacer lo que muchos, lo que hemos hecho tú o lo que he hecho yo o lo que han hecho muchas personas, ¿verdad? Que seguramente siempre habrá personas que hagan mucho más, ¿verdad? Y siempre habrá personas que quisieran alcanzar algunas de las metas que tú has podido lograr. Pero yo creo que el tema de responsabilidad social que uno tiene como persona es muy importante. ¿Por qué? Porque si tú pudiste estudiar en el exterior, y es que estudiar realmente es una oportunidad de vida porque viviste una cultura, respiraste en otro espacio, conoces cómo son las cosas. Qué bueno que cuando tú regreses a tu país o incluso en la misma comunidad donde tú te quedes, ¿sí? Tú puedas replicar, tú puedas evidenciar, tú puedas
enseñar, tú puedas transmitir, ¿sí? Mucho de lo que tú aprendiste. Y no solamente de conocimiento técnico, son tus experiencias de vida las que seguramente van a motivar, van a impulsar a otras personas. Yo creo mucho en eso, ¿sabes, Mauricio? Yo he tenido la oportunidad de poder realmente apoyar a la gente, ¿sí? Pero no te estoy hablando, a veces no es como el tema y es cierta o la frase o como sea la inspiración de no lees el pescado, sino enséñala a pescar, ¿sí? Sí, claro. Muchas veces no es que le digas a la gente, mire, entonces aquí tiene $100 y usted mira a ver cómo es, no, es realmente ese tema de cómo con lo que tú sabes, con lo que tú aprendes, tú le aportas a la gente, ¿sí? Tú le compras a un amigo que está en emprendimiento porque es que tú crees en el proyecto de emprendimiento y tú lo estás apoyando. Esa es la mejor manera en que uno puede hacer que la gente pueda seguir creciendo. Y aquí hay también un tema de corresponsabilidad, ¿verdad? Porque cuando uno transmite, uno realmente está aprendiendo. O sea, uno debería, y lo tengo clarísimo, cuando alguien le dice a uno, oye, gracias por lo que me estás diciendo, yo más bien le digo, no, gracias a usted, porque cuando yo le comparto esta experiencia, estoy aprendiendo de la suya y aprendo mucho más. Entonces, ese tema de corresponsabilidad, ese tema de ser el don de gente que te haga realmente llegar a personas que finalmente, para quienes tú realmente eres una inspiración y tú sí puedes transformar vidas. Y yo creo que uno puede transformar vidas y no tienes que ser personas multimillonarias con un montón de influencia y más, no, uno todos los días puede ayudar a transformar la vida de las personas que están al lado de uno y de muchas personas que tú no te imaginarías que reciben de la mejor manera todos los aportes que tú hagas. Qué bonitas palabras, Cata, y es la verdad, es el mensaje muy cierto, en realidad. La cuestión es inspirar, bien sea con el ejemplo, con lo que hagamos, con las experiencias. Y esas personas a veces que uno ve, dice, ve, pero pues si ellos pudieron, yo por qué no. Ujú. Y en realidad es eso, ¿por qué no? O sea, simplemente es hacerlo, atreverse a hacerlo. ¿Qué puede pasar? Nada, simplemente aprovechar cualquier oportunidad, todas las oportunidades, aprovecharlas al máximo, que siempre va a haber no sé, un enriquecimiento en todo sentido en realidad, pero lo importante es eso, simplemente que queda para la vida. Pues Cata, muchas gracias por este tiempo que nos has dado, ofrecido aquí para este podcast de Scale Latam, el sueño latino. Y es que precisamente así se llama Scale Latam, el sueño latino, porque muchas veces soñamos con eso, con irme a estudiar, con irme a trabajar a otro lado, con irme a vivir. Y resulta que se pueden hacer las mismas, todas esas cosas al mismo tiempo. Entonces, no dejen de soñar, simplemente hagan realidad todo esto. Pues ya saben, estuvimos con Catalina, gracias Cata por este tiempo y espero pues que no sea la última vez que te tengamos aquí. No, por favor, no. Espero también que no sea la última vez porque hace parte de lo último que yo te decía, poder contarle a la gente todo esto, ¿verdad? Poder inspirar. Y yo, mira, yo estoy segura que de las personas que nos escuchen, qué bueno sería que ellos también nos hagan como llegar esas experiencias que tengan, esos motivos, ¿verdad? Para poder inspirar a otras personas que quieran transmitir lo que han vivido. Yo estoy segura que esto inspira y cuando tú inspiras realmente, tú estás creciendo tú mismo y permites que las demás personas también lo hagan. Así que muchísimas gracias. Como dices tú, espero que no sea el último espacio y para quienes nos están escuchando, gracias. Muchas gracias por escucharnos y ojalá que nos hagan llegar de alguna manera todas las impresiones que puedan tener al respecto. Bueno, ¿cómo te pueden contactar a ti si alguien en serio tiene alguna duda en estos temas de financiación de educación superior? Bueno, pues mira, yo por redes sociales, el link Ujú. es mío, a mí me encuentran como Catalina Olaya. En LinkedIn ahí está, digamos, mucho de las cosas que he podido desarrollar. Y me encuentran también en mi correo electrónico. ¿Puedo dar mi correo electrónico? Claro, cuéntalo, igual lo vamos a Ok. poner ahí en las notas del Ah, bueno, podcast. ¿Cómo es? menos mal te pregunté. Mira, mi correo electrónico es catalina con c de casa punto Sí. olaya sin h y con y punto col de Colombia arroba gmail.com.
Entonces, por LinkedIn, puede ser por correo electrónico, y ahí seguramente vamos a estar súper conectados. Y yo te aseguro, mira, a veces un grano, una palabra puede construir una gran cantidad de futuro. Entonces, bienvenidos todos los comentarios y ojalá podamos seguir creciendo en equipo. Claro que sí, así es. Pues Cata, muchas gracias, y también gracias entonces a ustedes los que están allí al otro lado escuchándonos en cualquier lugar de este planeta. Así que compartiendo estas experiencias y todas estas opciones que hay para vivir, para estudiar y trabajar, no solo en Canadá, sino en cualquier país del mundo. Así que nos escuchamos en un próximo episodio de Scale Latam, el sueño latino. Scale Latam, el sueño latino. Canadá es el lugar ideal y una de las mejores opciones para vivir, estudiar y trabajar, debido a que brinda múltiples beneficios y facilidades para las familias. En este espacio daremos ideas, herramientas y experiencias para las personas que desean venir o que ya están aquí para que puedan tener éxito en sus proyectos. Si te interesa estudiar, empezar tu empresa, adaptarte, relacionarte o hacer networking, este podcast es para ti. Bienvenidos.